Afirmaron que ningún cadete podría sobrevivir en la Tierra. Ella levantó la mano. ¿Y entonces cómo estoy aquí? Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La sala de conferencias del Consejo Galáctico había visto miles de debates en sus 3000 años de existencia. Había presenciado guerras declaradas y paces firmadas. Había visto especies enteras admitidas en la comunidad galáctica o rechazadas por no cumplir los estándares mínimos de civilización. Pero nunca, en toda su larga historia, había visto lo que estaba a punto de presenciar. El archivista supremo Beltor, un ser cristalino de Kepler 442b cuya forma refractaba la luz en patrones hipnóticos, levantó sus apéndices superiores para silenciar el murmullo de los 300 delegados reunidos. Su voz resonó a través de los traductores universales con un tono de urgencia que hizo que incluso los más veteranos miembros del Consejo se enderezaran en sus asientos. Estimados miembros del Consejo, comenzó, y había algo en su tono que hizo que el aire mismo pareciera espesarse. Hoy debemos discutir un asunto de extrema gravedad. Un asunto que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa ser una especie espacial viable. En la pantalla holográfica detrás de él apareció una imagen. Un planeta azul y verde, moteado de nubes blancas, girando lentamente en el vacío del espacio. Hermoso. Engañosamente hermoso. Tierra, pronunció Beltor, y la palabra cayó como una sentencia de muerte. Mundo de clasificación 12. El tercer Deathworld más letal jamás catalogado por el Consejo Galáctico. Un murmullo recorrió la sala. Varios delegados activaron sus campos de protección instintivamente, como si la simple mención del planeta pudiera contaminarlos. Durante los últimos 50 años estándar, continuó Beltor, hemos estado monitoreando a los habitantes de este mundo. Los humanos. Una especie que, contra toda lógica, toda probabilidad estadística, toda comprensión biológica que poseemos, ha prosperado en un planeta que debería haber exterminado toda vida inteligente hace millones de años. La imagen cambió. Ahora mostraba datos, números, gráficos que hacían que varios miembros del Consejo se inclinaran hacia adelante, incrédulos. Gravedad 1.2 veces el estándar galáctico. Atmósfera con 21% de oxígeno, un nivel tan alto que constituye un riesgo constante de combustión espontánea. Presión atmosférica que aplastaría los órganos internos de 17 especies representadas en esta sala. Exposición continua a radiación estelar clase G, conocida por causar degradación celular y mutación genética. Y eso es solo el principio. Beltor hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Pero aquí está el verdadero problema, el verdadero enigma que nos ha traído aquí hoy. Los humanos no solo sobreviven en la Tierra. Han solicitado formalmente membresía en el Consejo Galáctico. Y con esa solicitud viene una propuesta que muchos consideran impensable. La imagen cambió nuevamente. Esta vez mostraba el emblema de la Academia Militar Galáctica, la institución más prestigiosa de entrenamiento militar de los sistemas conocidos. Quieren enviar cadetes a nuestra academia, dijo Beltor, y ahora su voz temblaba ligeramente. Quieren que sus jóvenes se entrenen junto a los nuestros. Quieren que los aceptemos como iguales. El silencio que siguió fue absoluto. Fue roto por una voz que emanaba de la sección más alejada de la sala. El comandante supremo Krixnal, un guerrero draconiano cuyas escamas habían visto 300 años de combate, se puso de pie. Sus 4 ojos ámbar brillaban con algo entre la fascinación y el horror. Con todo respeto, archivista, gruñó, ¿estamos realmente considerando esto? He leído los informes. He visto los datos. Estos, humanos, son aberraciones biológicas. Su mundo es una pesadilla viviente. Tienen depredadores que cazan en manadas usando estrategias que rivalizan con nuestras tácticas militares más avanzadas. Tienen organismos microscópicos que pueden matarte en horas. Tienen patrones climáticos tan violentos que regularmente destruyen ciudades enteras. Y sin embargo,
Estos seres han construido una civilización allí. Una civilización avanzada. Krixnal activó su propio holograma, mostrando imágenes de la Tierra que habían sido capturadas por sondas de observación. Miren esto, dijo, su voz cargada de algo que podría haber sido admiración o miedo, o quizás ambos. Esto fue tomado durante lo que los humanos llaman un huracán. Vientos de más de 250 kilómetros por hora. Suficiente para arrancar edificios de sus cimientos. Y sin embargo, ¿ven eso? Amplió la imagen. Esos son humanos. Rescatando a otros humanos. Caminando directamente hacia la tormenta. Otra imagen. Esto es lo que llaman un terremoto. El suelo literalmente se rompe bajo sus pies, edificios colapsan, ¿y qué hacen? Excavan a través de los escombros con sus propias manos para salvar a los atrapados. Una más. Esto es un incendio forestal. Temperaturas lo suficientemente altas como para derretir metal. Humo que asfixiaría a cualquier otra especie conocida. En minutos. Y estos humanos corren hacia él. Deliberadamente. Para apagar las llamas y salvar sus bosques. Krixnal se volvió hacia el consejo, y había algo en su expresión que ninguno de los presentes había visto antes en el veterano comandante. No son solo resistentes, dijo en voz baja. Son implacables. Y eso me aterroriza. La consejera tebana, una empática de Andrómeda Prime cuyas habilidades telepáticas la convertían en una de las diplomáticas más respetadas del consejo, se puso de pie lentamente. Su forma etérea brillaba con un suave color azul, pero había tensión en sus movimientos. He tenido el privilegio de establecer contacto mental con varios humanos durante las negociaciones preliminares, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Fue la experiencia más desconcertante de mi vida. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Sus mentes son caóticas, brillantes, contradictorias. Sentí miedo y valentía existiendo simultáneamente. Vi recuerdos de violencia horrible junto a actos de compasión que me hicieron llorar. Son capaces de una crueldad devastadora y de un amor tan profundo que duele sentirlo. Tebana miró a su alrededor de la sala. Pero lo que más me impactó fue esto. Cada humano con el que hice contacto llevaba cicatrices. No solo cicatrices físicas, aunque había muchas de esas. Cicatrices mentales, emocionales, recuerdos de dolor, pérdida, trauma. Y sin embargo, seguían adelante. Todos ellos. Como si el sufrimiento fuera simplemente parte de la existencia. Algo que se acepta y se supera. Su brillo se intensificó. Nosotros, las especies del Consejo, hemos evolucionado en mundos que podríamos llamar amables. Sí, tenemos nuestros desafíos, nuestros peligros. Pero nada comparado con la Tierra. Y creo que eso ha marcado una diferencia fundamental en cómo vemos el universo. Está sugiriendo, interrumpió el delegado de Zeta Reticuli, su voz filtrada a través de su traje de soporte vital, que deberíamos admirar a estos salvajes, estos productos de un mundo brutal. No estoy sugiriendo nada, replicó Tebana firmemente. Estoy declarando un hecho. Los humanos son diferentes a nosotros de maneras fundamentales. Y si rechazamos su solicitud sin siquiera intentar entenderlos, sin darles una oportunidad de demostrar su valía, entonces somos nosotros los que estamos siendo salvajes. Beltor levantó sus apéndices nuevamente. El debate continuará, declaró. Pero primero, he invitado a un experto especial a presentar un análisis biológico completo de la especie humana. Dr. Zurich de la Universidad Xenobiológica de Betelgeuse, por favor. Un ser insectoide se deslizó hacia el podio, sus múltiples ojos compuestos reflejando la luz de manera inquietante. El Dr. Zurich era conocido en toda la galaxia como uno de los xenobiólogos más brillantes de su generación. Si alguien podía explicar el enigma humano, era él. Gracias, archivista, comenzó Zurich, su voz chirriante pero clara.
He pasado los últimos 20 años estándar estudiando la biología humana, y debo decir, es absolutamente fascinante y completamente aterradora. Activó su presentación. El holograma mostró ahora un esqueleto humano, rotando lentamente. Comencemos con su estructura ósea. Los huesos humanos no son los más fuertes de la galaxia, ciertamente. Pero observen esto. El esqueleto se amplió, mostrando la microestructura del hueso. Son increíblemente adaptables. Se fortalecen con el estrés, se debilitan sin él. Los humanos pueden literalmente reconstruir su esqueleto a lo largo de su vida basándose en las demandas que le imponen. Además, sus huesos producen células sanguíneas constantemente. Su sistema circulatorio está diseñado para una reparación y renovación continua. Donde la mayoría de las especies tendrían un punto de falla catastrófico, los humanos tienen redundancias. La imagen cambió, mostrando ahora el sistema muscular. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El tejido muscular humano. La mayoría de las especies tienen un tipo o dos de fibras musculares. Los humanos tienen múltiples tipos, cada uno optimizado para diferentes tareas. Pueden mantener actividad de baja intensidad durante días sin descanso, o pueden generar explosiones de fuerza que rivalizan con especies 3 veces su tamaño. Zurich hizo una pausa, sus mandíbulas chasqueando con lo que podría haber sido emoción o nerviosismo. Pero aquí está el verdadero horror. Los humanos normalmente solo usan alrededor del 30% de su fuerza muscular máxima. El resto está bloqueado por limitadores neurológicos. ¿Por qué? Porque si usaran su fuerza completa regularmente, sus músculos literalmente desgarrarían sus propios huesos de sus articulaciones. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Esperen, continuó Zurich. Hay más. En situaciones de estrés extremo, lo que los humanos llaman una descarga de adrenalina, esos limitadores pueden desactivarse parcial o completamente. Hay casos documentados de humanos levantando vehículos que pesan más de 1 tonelada para salvar a otros humanos atrapados. Casos de madres humanas arrancando puertas de metal con sus propias manos para llegar a sus crías. La imagen cambió nuevamente, mostrando el cerebro humano. Y luego está esto. El cerebro humano. Increíblemente complejo. Capaz de un pensamiento abstracto, creatividad, empatía, planificación estratégica a largo plazo, pero también de una violencia calculada que rivaliza con cualquier depredador conocido. Zurich amplió una sección del cerebro. El sistema límbico humano, responsable de las emociones, está íntimamente conectado con su corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico. Esto significa que los humanos pueden experimentar emociones intensas mientras mantienen el pensamiento racional. Pueden estar aterrorizados y aún así tomar decisiones estratégicas sólidas. Pueden estar furiosos y aún así mostrar compasión. Es una combinación que nunca hemos visto antes en ninguna otra especie inteligente. El doctor se volvió hacia el consejo. Pero permítanme mostrarles lo más sorprendente de todo. El holograma cambió para mostrar una comparación lado a lado, un humano junto a varias otras especies galácticas. Los humanos son cazadores de resistencia. Esta es una estrategia de caza extremadamente rara en la galaxia. ¿Saben cuántas especies inteligentes conocidas evolucionaron como cazadores de resistencia? Hizo una pausa dramática. Una. Solo una. Los humanos. ¿Qué significa esto? Significa que los humanos pueden simplemente seguir moviéndose. Pueden perseguir a una presa durante días si es necesario. Simplemente caminan detrás de ella, sin parar, hasta que la presa colapsa de agotamiento. Es una estrategia de caza aterradora. Implacable. Zurich hizo clic con sus mandíbulas nuevamente. Pero aquí está el detalle que realmente me mantiene despierto por las noches. Los humanos aplicaron esta misma estrategia a su desarrollo tecnológico. Mientras otras especies tuvieron saltos repentinos de innovación, los humanos simplemente siguieron intentando.
Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y luego, en lo que para ellos es un abrir y cerrar de ojos histórico, pasaron de no tener vuelo motorizado a caminar en su luna en solo 66 años. 66 años. El silencio en la sala era ahora sofocante. Entonces, deberíamos aceptar cadetes humanos en la academia. Zurich miró alrededor de la sala. Desde un punto de vista puramente biológico, les diré esto: un humano joven, un adolescente en su sistema de desarrollo, está físicamente más cerca de su capacidad adulta completa que cualquier otra especie conocida a esa edad. Son más fuertes, más rápidos, más resistentes que nuestros propios cadetes. Y mentalmente. Hizo una pausa. Mentalmente, llevan consigo la experiencia acumulada de crecer en el tercer Deathworld más letal conocido. Han sobrevivido a cosas que matarían a la mayoría de nuestros cadetes antes de que siquiera llegaran a la pubertad. Zurich se apartó del podio. Pero esta es solo biología. La verdadera pregunta que deben hacerse es: ¿están preparados para lo que los humanos podrían enseñarles a sus propios cadetes? Las palabras del doctor resonaron en el silencio. Fue Beltor quien finalmente habló nuevamente. Entonces, dijo lentamente, debemos tomar una decisión. La solicitud formal de la Tierra está ante nosotros. Proponen enviar un grupo inicial de 10 cadetes humanos a la Academia Militar Galáctica. Estos cadetes serían evaluados durante un ciclo estándar completo. Si demuestran que pueden integrarse exitosamente, si pueden cumplir con nuestros estándares sin poner en peligro a otros estudiantes, entonces la membresía completa de la Tierra en el Consejo sería considerada. Y si fallan, agregó Krixnal, entonces cerramos este asunto para siempre. Los humanos quedan confinados a su sistema solar hasta que, si es que alguna vez, demostramos que pueden ser confiables. Hay otro problema, intervino Tebana suavemente. La academia se encuentra en Kepler 186f. Un mundo de clasificación 2. Gravedad 0.7 estándar. Atmósfera con 14% de oxígeno. Radiación estelar clase M. Mínima. Es, esencialmente, un paraíso comparado con la Tierra. ¿Tu punto?, preguntó Krixnal. Mi punto es que el entorno de la academia será suave para los humanos. Mucho más fácil que su mundo natal. Si realmente queremos probarlos, tal vez deberíamos considerar lo contrario. Beltor se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo? Estoy sugiriendo, dijo Tebana con una pequeña sonrisa, que enviemos a algunos de nuestros cadetes a la Tierra. No de forma permanente, por supuesto. Solo una breve visita de intercambio. Unas pocas semanas. Permitámosles experimentar de primera mano lo que significa crecer en un Deathworld. La sala explotó en protestas. Voces se alzaron desde todos los rincones, gritando sobre la irresponsabilidad, el peligro, la absoluta locura de tal propuesta. Pero Krixnal estaba sonriendo. Era una sonrisa depredadora, la sonrisa de un guerrero que veía un desafío digno. Me gusta, rugió, silenciando las protestas. Me gusta mucho. Si los humanos pueden sobrevivir en nuestros mundos, entonces nuestros mejores cadetes deberían poder sobrevivir en el suyo. Por un tiempo limitado. Con las protecciones adecuadas, por supuesto. Es un riesgo enorme, advirtió otro delegado. Todo este asunto es un riesgo enorme, replicó Krixnal. Pero así es como aprendemos la verdad. No a través de datos y simulaciones, sino a través de la experiencia real. Beltor consideró esto por un largo momento. Muy bien, dijo finalmente. Aquí está mi propuesta. Aceptamos 10 cadetes humanos en la academia. Al mismo tiempo, enviamos 5 de nuestros mejores cadetes a la Tierra para un programa de intercambio de 4 semanas estándar. Al final de ese periodo, evaluamos ambos grupos. Y luego tomamos nuestra decisión final. Todos a favor. Hubo un momento de vacilación. Luego, lentamente,
los apéndices comenzaron a levantarse. Uno por uno, los delegados votaron. Cuando se contaron los votos, la decisión fue unánime. La era de la interacción humano-galáctica estaba por comenzar. 6 meses después, la Academia Militar Galáctica en Kepler 186F recibió a su grupo más inusual de nuevos estudiantes. La instructora Kavara, una veterana de 200 años con escamas de color verde oscuro y una reputación de ser absolutamente implacable, observaba a los 10 humanos jóvenes que estaban de pie en formación ante ella. Eran tan pequeños, tan frágiles en apariencia. Sus cuerpos eran suaves, sin armadura natural, sin garras, sin colmillos visibles. ¿Cómo podrían estos seres haber evolucionado en el planeta más brutal jamás estudiado? Cadetes, ladró, su voz amplificada para llenar el campo de entrenamiento. Bienvenidos a la Academia Militar Galáctica. Soy su instructora principal. Desde este momento hasta que se gradúen o fracasen, sus vidas me pertenecen. ¿Entendido? Sí, instructora. Las voces humanas respondieron al unísono. Kavara notó que eran más agudas que las de la mayoría de las especies, pero había una cualidad en ellas, una claridad, que captó su atención. Durante los próximos meses, continuó, serán sometidos a pruebas físicas, mentales y emocionales diseñadas para llevarlos al límite de lo que su especie puede soportar. Muchos de ustedes fracasarán. De hecho, estadísticamente, solo 3 de cada 10 cadetes se gradúan de este programa. Caminó frente a la formación, estudiando a cada humano. Pero ustedes, dijo lentamente, enfrentan un desafío adicional. Ustedes son los primeros de su especie en entrar en esta institución. Cada movimiento que hagan será observado. Cada error será magnificado. Llevan el peso de la reputación de su mundo entero sobre sus hombros. Se detuvo frente a una de las humanas, una joven con cabello oscuro recogido en una cola de caballo ajustada y ojos que brillaban con una determinación casi feroz. Según el expediente, su nombre era Elena Vázquez, 18 años estándar, de una región de la Tierra llamada México. Cadete Vázquez, dijo Kavara, su voz bajando a un tono peligrosamente bajo. He leído tu archivo. Dice aquí que creciste en lo que los humanos llaman la Ciudad de México. Una megaciudad de más de 21 millones de seres. Construida en una zona sísmica activa, con terribles problemas de contaminación del aire, escasez de agua y violencia regular. Elena no se inmutó. Sí, instructora. Y aún así, continuó Kavara, tu expediente muestra calificaciones perfectas en todas las academias militares preliminares humanas. ¿Evaluaciones psicológicas que te sitúan en el percentil 99 para resiliencia emocional? ¿Cómo es posible para alguien tan joven? Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Elena. No era arrogancia, notó Kavara. Era algo más profundo. Algo antiguo. Instructora, dijo Elena, su voz firme. En mi ciudad, aprendemos desde pequeños que el mundo no se preocupa por tus planes. Los terremotos no esperan a que estés listo. Las crisis no consultan tu calendario. Aprendí a adaptarme o morir. Kavara estudió a la joven humana por un largo momento. Veremos, dijo finalmente, alejándose. Veremos que también tu adaptación funciona aquí. Las primeras 2 semanas fueron brutales para todos los nuevos cadetes, pero especialmente para los humanos. Kavara los empujó más duro que a cualquier otro grupo, buscando su punto de quiebre. Pero el punto de quiebre nunca llegó. Durante los ejercicios de resistencia física, donde se esperaba que los cadetes corrieran 30 kilómetros en el terreno montañoso de la academia, los instructores observaron asombrados cómo los humanos simplemente seguían corriendo. Otros cadetes colapsaban, sus sistemas respiratorios sobrecargados, sus músculos temblando de fatiga. Los humanos sudaban profusamente, un mecanismo de enfriamiento que ninguna otra especie poseía, y simplemente seguían adelante. Elena terminó tercera en general,
solo superada por 2 cadetes de especies conocidas por su velocidad natural. Pero mientras esos dos colapsaron inmediatamente después de cruzar la línea de meta, necesitando asistencia médica, Elena simplemente se inclinó hacia adelante, manos en las rodillas, respirando profundamente, y 5 minutos después estaba de pie, lista para más. «Es imposible», murmuró uno de los instructores asistentes, un ser anfibio de Tau Ceti. «He visto sus signos vitales. Su frecuencia cardíaca alcanzó niveles que deberían haber causado un paro cardíaco. Sus músculos deberían estar desgarrándose. ¿Cómo todavía está de pie?». Cábara no tenía respuesta. Luego vinieron los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Aquí, los instructores esperaban que los humanos fracasaran miserablemente. La mayoría de las especies en la academia tenían ventajas físicas naturales: garras, fuerza superior, armadura dérmica natural. Los humanos no tenían nada de eso. Pero lo que los humanos tenían era algo más peligroso: creatividad brutal. Durante una sesión de sparring, un cadete draconiano, 3 veces el tamaño de cualquier humano y cubierto de escamas casi impenetrables, enfrentó a uno de los cadetes humanos, un joven llamado Marcus Chen de un lugar llamado San Francisco. El draconiano se burló. «Pequeño humano suave», siseó. «Te aplastaré». Marcus sonrió. Era una expresión extraña, notó Cábara. Mostraba dientes, lo que en muchas especies era una señal de agresión, pero había algo más en ella. Algo calculador. Cuando comenzó el combate, el draconiano cargó hacia adelante, confiando en su masa y fuerza superiores. Marcus simplemente se movió a un lado. No saltó dramáticamente. Simplemente dio un paso pequeño y eficiente, y el draconiano pasó de largo. El ciclo se repitió 3 veces. Carga, esquivar. Carga, esquivar. Pelea, cobarde. Rugió el draconiano. Marcus esperó hasta que el draconiano cargó nuevamente. Luego, en lugar de esquivar, se agachó bajo el brazo extendido del alienígena y golpeó con su palma abierta la parte posterior de la rodilla del draconiano. El golpe no habría herido a la criatura. Las escamas eran demasiado gruesas. Pero no fue diseñado para herir. Fue diseñado para desequilibrar. El draconiano tropezó, su propio impulso trabajando en su contra, y Marcus ya estaba en movimiento, usando el brazo del alienígena como palanca, posicionándose detrás, aplicando un estrangulamiento que no requería atravesar las escamas, solo cortar el flujo sanguíneo a través de la presión en el cuello. 10 segundos después, el draconiano golpeó el colchón, rindiéndose. Marcus lo liberó inmediatamente y ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. «Buena pelea», dijo simplemente. Cábara se dio cuenta en ese momento de que había subestimado gravemente a estos humanos. No eran solo físicamente resistentes. Eran tácticos. Habían aprendido a compensar sus debilidades físicas con estrategia, con comprensión de la física, con una disposición a usar las fortalezas de sus oponentes en su contra. Era el tipo de pensamiento que normalmente llevaba años de entrenamiento militar desarrollar. Estos niños ya lo poseían. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después del inicio del ciclo. La academia organizó lo que llamaban la prueba del vacío, un ejercicio de simulación donde los cadetes debían lidiar con una falla catastrófica en una estación espacial. Tenían que evacuar a los civiles simulados, reparar sistemas críticos fallidos, y mantener la calma bajo presión extrema, todo mientras el reloj corría y los sistemas fallaban a su alrededor. Era la prueba más difícil del primer año. La tasa de fracaso era típicamente superior al 60%. El equipo asignado a la simulación ese día incluía a Elena y 4 otros cadetes, 2 draconianos, un Kepler 442b y un ser etéreo de Andrómeda. Un grupo mixto, diseñado para probar tanto las habilidades individuales como la capacidad de trabajar entre especies. Cábara observaba desde la sala de control mientras la simulación comenzaba. Todo fue relativamente bien durante los primeros 5 minutos. El equipo trabajó eficientemente,
comunicándose claramente, evacuando a los primeros grupos de civiles simulados. Luego, como estaba programado, la simulación intensificó dramáticamente. Una explosión secundaria. Las luces se apagaron. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar. Y, como el toque final cruel, uno de los cadetes draconianos quedó atrapado bajo escombros simulados, incapaz de moverse. En simulaciones anteriores, este era el punto donde los equipos comenzaban a desmoronarse. El pánico se establecía. Los cadetes se congelaban o tomaban decisiones irracionales. Cábara observó mientras el equipo de Elena reaccionaba. El draconiano no atrapado comenzó a gritar, exigiendo que lo ayudaran a liberar a su compañero. El ser de Kepler 442b comenzó a brillar erráticamente, una señal de estrés extremo. El andromedano estaba retrocediendo, abrumado por el terror emocional simulado de los civiles. Y Elena. Elena cerró los ojos. Por exactamente 3 segundos. Cábara la vio respirar profundamente, y cuando abrió los ojos nuevamente, había algo diferente en ellos. Una calma fría y clara. Escuchen, dijo Elena, y había tal autoridad en su voz que todos los demás se detuvieron. Tarku se dirigió al draconiano libre. Necesito que dejes de gritar y comiences a evacuar a los civiles del sector C. Ahora. Pero mi compañero está estable. Los sistemas de soporte vital en su ubicación todavía funcionan. Tenemos 7 minutos antes de que fallen. Los civiles en el sector C tienen 2 minutos. ¿Entiendes? Muévete. Ahora. El draconiano vaciló, luego asintió y se fue. Elena se volvió hacia el ser de Kepler 442b. Keylor, necesito que te concentres. Sé que puedes interactuar con los sistemas de energía de la estación de una manera que yo no puedo. Necesito que desvíes toda la energía disponible a las comunicaciones. Tenemos que enviar una llamada de socorro. Yo no puedo, el estrés. Si puedes, dijo Elena, y su voz era firme pero no cruel. Respira. Concéntrate. Eres Kepler 442b. Tu especie ha sobrevivido eventos de extinción que habrían eliminado a docenas de otras razas. Tienes esto dentro de ti. Solo necesitas encontrarlo. Keylor tembló, luego asintió lentamente. Su forma cristalina comenzó a brillar con más estabilidad mientras se movía hacia el panel de energía. Elena se volvió hacia el andromedano. Lyra, sé que estás sintiendo todo el terror de los civiles. Pero eso también significa que puedes calmarlos. Necesito que uses esa conexión empática. Manténlos tranquilos mientras evacuamos. ¿Puedes hacer eso? Lyra temblaba, pero asintió. Elena corrió hacia donde estaba atrapado el draconiano. Lo evaluó rápidamente con la mirada. ¿Cuánto dolor estás sintiendo?, preguntó. Mucho, gruñó él. Mis piernas están aplastadas. Es una simulación, le recordó Elena. El dolor es real, pero el daño no lo es. Tu cuerpo real está bien. Puedes seguir mi voz. ¿Qué? Concéntrate en mi voz. Respira conmigo. Dentro, fuera, dentro, fuera. Elena comenzó a guiarlo a través de un ejercicio de respiración simple mientras sus manos trabajaban en los escombros simulados. Cábara observaba, fascinada. Elena no tenía la fuerza física para mover los escombros. No tenía herramientas. Pero estaba usando las únicas armas que tenía. Su voz, su calma, su capacidad de hacer que otros se concentraran a través de su propio pánico. Keylor, llamó Elena sin dejar de trabajar. ¿Cómo van esas comunicaciones? Casi, listo. Perfecto. Tarku, estado del sector C. La voz del draconiano llegó a través del comunicador. Civiles evacuados. Moviéndome al sector D. Negativo. Ve al sector B y ayúdame aquí. Necesito tu fuerza. Cábara vio cómo Tarku llegaba corriendo, y juntos,
Él y Elena lograron mover suficientes escombros para liberar al draconiano atrapado. Todo el equipo trabajó con una eficiencia que Kabara rara vez había visto en cadetes de primer año. Cuando la simulación terminó, el equipo había salvado al 87% de los civiles simulados, reparado los sistemas críticos y enviado la llamada de socorro. Era el segundo mejor puntaje en la historia de la prueba del vacío. Pero lo que más impresionó a Kabara no fueron los números. Fue como Elena había transformado un grupo de individuos en pánico en un equipo funcional en cuestión de segundos. Esa noche, Kabara solicitó una reunión privada con Elena. La oficina de Kabara era espartana, como cabría esperar de una veterana militar. Elena entró y se puso en posición de firmes. «Cadete Vázquez», comenzó Kabara, «siéntate». Elena se sentó, su postura perfecta pero relajada. No había tensión nerviosa en ella, notó Kabara. Solo una espera tranquila. «Tu desempeño hoy fue excepcional», dijo Kabara. «Tomaste el mando de una situación caótica con una autoridad que normalmente toma años de entrenamiento desarrollar». «¿Cómo?». Elena consideró la pregunta por un momento. «Instructora», dijo finalmente, «¿puedo hablarle con franqueza?». «Por favor». «Cuando tenía 7 años», comenzó Elena, «hubo un terremoto importante en mi ciudad. Magnitud 7.1. Yo estaba en la escuela cuando sucedió. El edificio comenzó a colapsar. Vi a niños gritar, correr en pánico, atropellarse unos a otros. Vi a algunos maestros congelarse, abrumados por el miedo. Su voz era tranquila, casi distante, como si estuviera recordando algo que le había sucedido a otra persona. Pero mi maestra, la señora Rodríguez, ella no se congeló. Comenzó a gritar instrucciones. Nos sacó en fila. Nos mantuvo calmados. Salvó 23 vidas ese día, incluida la mía. Elena miró directamente a Kabara. Después, cuando le pregunté cómo se mantuvo tan calmada, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, «Elena, el pánico es un lujo que no podemos permitirnos. Cuando las cosas se ponen mal, alguien tiene que mantener la cabeza fría. Y si nadie más lo va a hacer, entonces tienes que ser tú. Punto». Desde ese día, continuó, decidí que yo sería esa persona. Cuando mi padre tuvo un ataque al corazón cuando yo tenía 13 años, mantuve la calma, llamé a emergencias, hice RCP hasta que llegaron los paramédicos. Cuando mi hermano menor se perdió en las multitudes del metro, no entré en pánico. Pensé lógicamente, lo encontré. Elena se inclinó hacia adelante ligeramente. Verá, instructora, crecer en la Tierra, crecer en la Ciudad de México, significa que el desastre nunca está lejos. Terremotos, inundaciones, colapsos de infraestructura, violencia, pobreza, y aprendes que puedes congelarte, puedes gritar, puedes entrar en pánico, o puedes respirar hondo y hacer lo que hay que hacer. Kabara estudió a la joven humana por un largo momento. «¿Nunca tienes miedo?», preguntó. Por primera vez, algo se rompió en la compostura de Elena. Sonrió, pero era una sonrisa triste. «Siempre tengo miedo, instructora», dijo en voz baja. «Constantemente. Cada momento de cada día. El miedo es mi compañero constante». «Entonces, ¿cómo?». «Aprendí a funcionar a pesar de él», interrumpió Elena. «Aprendí que el miedo es solo información. Me dice que hay peligro. Pero no tiene que controlar mis acciones. Puedo sentir el miedo y aún así mover mis pies. Puedo sentir el terror y aún así pensar con claridad». Elena miró por la ventana de la oficina, hacia las estrellas más allá. «Creo que eso es lo que ustedes no entienden sobre los humanos, instructora. Ustedes piensan que somos valientes porque no sentimos miedo. Pero es lo contrario. Somos valientes porque sentimos todo el miedo, todo el dolor, todo el horror, y aún así seguimos adelante». Kabara sintió algo que no había sentido en décadas. Un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Todos los humanos son así»,
preguntó. Elena se encogió de hombros. No todos, pero muchos. Suficientes. La Tierra nos enseña desde temprano, o te adaptas o mueres. Y los que sobrevivimos, llevamos esas lecciones con nosotros. Hubo un largo silencio. Gracias por tu honestidad, cadete, dijo Kavara finalmente. Puedes retirarte. Elena se puso de pie, saludó, y se dirigió a la puerta. Pero se detuvo en el umbral. Instructora, dijo sin volverse, hay algo más que debería saber sobre los humanos. Sí. No nos rendimos. Nunca. Ni siquiera cuando deberíamos. Ni siquiera cuando sería más inteligente hacerlo. Es un defecto, realmente. Pero también es nuestra mayor fortaleza. Elena salió, dejando a Kavara sola con sus pensamientos. Mientras tanto, a 847 años luz de distancia, 5 cadetes no humanos estaban descubriendo exactamente lo que Elena había estado hablando. El programa de intercambio a la Tierra había comenzado con gran fanfarria. Los 5 cadetes seleccionados eran los mejores de sus respectivas especies. Brax, un draconiano que había ganado todos los campeonatos de combate de su año. Selene, una Kepler 442b con capacidades analíticas fuera de serie. Tórax, un insectoide de Betelgeuse con reflejos que rozaban lo sobrehumano. Mira, una empática de Andrómeda con habilidades de lectura emocional sin precedentes. Y Col, un ser acuático de Tau Ceti conocido por su adaptabilidad excepcional. Todos llevaban trajes de soporte avanzados, diseñados para protegerlos de las condiciones extremas de la Tierra. Todos habían pasado por meses de acondicionamiento y preparación. Ninguna cantidad de preparación los había preparado para la realidad. La primera semana fue en lo que los humanos llamaban instalaciones controladas. Básicamente, ambientes artificiales donde la gravedad, la presión atmosférica y otros factores podían ser ajustados gradualmente. Los cadetes pensaron que estaban bien. Luego los llevaron afuera. Brax, el orgulloso guerrero draconiano que había jurado que ningún mundo podría intimidarlo, dio exactamente 5 pasos fuera del refugio protegido antes de colapsar de rodillas. Demasiado pesado. Jadeó. Todo es demasiado pesado. Su coordinador humano, un hombre mayor llamado Capitán James Morrison, se arrodilló junto a él. No había burla en su voz, solo una preocupación genuina. Es la gravedad, explicó Morrison suavemente. Tu traje está compensando la mayor parte, pero aún es 1.2 veces lo que estás acostumbrado. Cada paso requiere más energía. Cada respiración es más difícil. ¿Cómo viven así?, preguntó Brax. Morrison sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Porque no tenemos elección. Esto es normal para nosotros. Hemos construido músculos, tendones, huesos que pueden manejar esto desde que éramos bebés. Pero para ti, sí, esto es como llevar pesas todo el tiempo. Respétalo, continuó Morrison. No lo subestimes. Uno de mis amigos, un marine, una vez dijo, la tierra te mantiene humilde. Te recuerda cada día que eres frágil. Punto. Les tomó 3 días a los cadetes solo poder caminar afuera sin colapsar. Y eso fue solo el principio. En el día 5, Selene experimentó su primera tormenta eléctrica. Había visto las grabaciones. Por supuesto. Había estudiado los datos. Sabía intelectualmente que la Tierra tenía patrones climáticos violentos. Pero saber algo y experimentarlo eran 2 cosas completamente diferentes. Cuando los primeros truenos rodaron sobre las montañas, Selene literalmente se fragmentó. Su forma cristalina perdió cohesión por un momento, dispersándose en 1000 fragmentos de pánico antes de que pudiera forzarse a reformarse. ¿Qué fue eso?, preguntó, temblando. Su guía humana, una joven soldado llamada Sarah Chen, prima de Marcus, aunque Selene no lo sabía, miró el cielo. Solo una tormenta, dijo. Ni siquiera es mala. Espera a que llegue realmente. Llegue realmente.
Selene casi gritó. El ruido fue suficiente para interrumpir mis patrones de pensamiento. La energía en el aire está interfiriendo con mi resonancia. Sara la miró con algo que podría haber sido compasión. Sí, dijo simplemente. La Tierra hace eso. Las tormentas eléctricas liberan más energía en minutos que algunas de nuestras centrales eléctricas en días. Y solo suceden. Regularmente. En cualquier lugar. Señaló hacia el horizonte. ¿Ves esa ciudad allá? La que se ve tan pacífica desde aquí. Selene siguió su mirada. Es la ciudad de Oklahoma. En 1999, fue golpeada por un tornado con vientos de más de 480 kilómetros por hora. El tornado más fuerte jamás registrado. Destruyó todo a su paso. Mató a 36 personas. Hirió a 583 más. Sara se volvió hacia Selene. Pero la ciudad se reconstruyó. La gente volvió. Porque eso es lo que hacemos. Los desastres vienen, nos golpean, nos derribamos, y nos levantamos de nuevo. Selene sintió algo entonces, algo que nunca había experimentado antes. Una comprensión visceral de por qué los humanos eran como eran. La semana 2 trajo nuevos horrores. Tórax, con sus reflejos increíbles, pensó que estaría bien durante un simple ejercicio de entrenamiento en el bosque. Lo que no anticipó fue la vida salvaje. Un oso. El coordinador humano de Tórax, un ranger del parque llamado Miguel Torres, había advertido a todos que se mantuvieran en el sendero, que había vida salvaje en el área. Pero Tórax, confiado en su velocidad y reflejos, había decidido explorar un poco más allá. El oso pardo, una hembra con cachorros, lo vio como una amenaza. Tórax corrió. Sus reflejos eran sobrenaturales, su velocidad impresionante. Pero el oso pesaba 300 kilogramos y podía correr a 55 kilómetros por hora. En terreno irregular. Cuesta arriba. Tórax apenas logró trepar a un árbol antes de que el oso lo alcanzara. Se quedó allí, aferrado a las ramas, temblando, mientras el oso rugía debajo, sus garras arañando la corteza. Miguel llegó corriendo minutos después, gritando y agitando los brazos, disparando balas de goma al aire. El oso, evaluando que estos humanos locos no valían la pena, finalmente se alejó gruñendo. ¿Estás herido?, preguntó Miguel, ayudando a Tórax a bajar. No, yo. ¿Cómo viven con esas cosas? Tórax estaba temblando incontrolablemente. Esa criatura podría haber matado fácilmente a varios de mí. Y ni siquiera es tu depredador Apex. Miguel se rió, aunque no de manera cruel. Los osos generalmente nos dejan en paz si los dejamos en paz. Pero sí, pueden matarnos fácilmente si se enojan. Esa es la cosa sobre la tierra, amigo. Casi todo puede matarte si no prestas atención. Los osos, los lobos, los pumas, los cocodrilos, los tiburones, las arañas, las serpientes, las abejas si eres alérgico, los mosquitos si llevan la enfermedad equivocada. Entonces, ¿por qué están tan tranquilos al respecto?, preguntó Tórax. Miguel se encogió de hombros. Porque si te pasas la vida aterrorizado de todo lo que podría matarte, nunca realmente vives. Aprendes las reglas. Respetas el peligro. Tomas precauciones. Y luego sigues adelante con tu vida. Miró a Tórax. Además, no somos presas. No en el verdadero sentido. Claro, un oso individual podría matarme. Pero los humanos, como especie, somos los depredadores apex de este planeta. Llegamos a la cima de la cadena alimentaria no porque seamos los más fuertes o los más rápidos. Lo hicimos porque somos los más inteligentes, los más persistentes, y los más absolutamente tercos. Sonrió. Nunca subestimes lo peligroso que puede ser un mono sin pelo que simplemente se niega a morir. En la semana 3, los 5 cadetes fueron llevados a lo que los humanos llamaban un hospital de trauma en una ciudad llamada Chicago. Parte de entender la humanidad,
explicó su coordinador principal, la doctora Lisa Hamilton, es entender cómo lidiamos con las lesiones. Nuestros cuerpos son frágiles de muchas maneras. Nos rompemos fácilmente, pero también nos reparamos de maneras que ustedes encontrarán interesantes. Lo que presenciaron en las siguientes horas fue desconcertante. Vieron a humanos que llegaban con huesos rotos que sobresalían de la piel, que estaban gritando de dolor pero aún conscientes, aún capaces de comunicarse. Vieron a cirujanos trabajar con una velocidad y precisión que rivalizaba con la tecnología más avanzada de la galaxia, usando solo sus manos y herramientas relativamente simples. Vieron a un hombre que había sido aplastado en un accidente de construcción, con el 40% de sus huesos rotos, y los doctores simplemente lo repararon. Metal en los huesos, tornillos, placas. Estará caminando en 3 meses, dijo un cirujano casualmente. Pero lo que realmente quebró a Mira, la empática, fue un niño. Un niño de 7 años humanos, golpeado por un vehículo mientras cruzaba la calle. Mira sintió su dolor, su miedo, su confusión. Sintió a sus padres, destrozados, aterrorizados. Sintió al equipo médico, concentrado, determinado. Mira tuvo que salir de la sala de observación, abrumada. La doctora Hamilton la encontró en el pasillo, temblando. Es demasiado, susurró Mira. Hay tanto dolor, tanta angustia. ¿Cómo soportan esto? ¿Cómo los doctores no se vuelven locos sintiendo todo esto? La mayoría aprenden a compartimentar, dijo Hamilton suavemente. Construyen barreras mentales. Se enfocan en la tarea, no en la emoción. Es difícil, sí. Algunos no pueden manejarlo y se van. Pero los que se quedan. Hamilton hizo una pausa. Los que se quedan aprenden que el dolor es temporal pero ayudar es eterno. Aprenden que puedes reconocer el sufrimiento sin ser consumido por él. Aprenden que la compasión y la acción pueden coexistir. Ese niño, dijo Mira, sobrevivirá. Probablemente. Tiene múltiples fracturas, traumatismo craneal leve, lesiones internas. Pero es joven. Los niños humanos son increíblemente resistentes. Su cuerpo se curará. Las cicatrices permanecerán, pero se curará. Hamilton miró a través de la ventana hacia la sala de trauma. Y en unos meses, probablemente estará jugando nuevamente. Corriendo. Riendo. Porque eso es lo que hacen los humanos. Nos rompemos. Sanamos. Y seguimos adelante. La semana 4 fue la culminación de su visita. Los cadetes serían llevados a la Academia Militar Humana Primaria, ubicada en un lugar llamado Colorado Springs, donde entrenarían junto a cadetes humanos de su misma edad por una semana. Para entonces, los 5 cadetes alienígenas habían desarrollado un profundo respeto por los humanos. Pero también una pregunta persistente. Si la Tierra era tan brutal, si el simple hecho de existir aquí era tan difícil, ¿cómo podían los humanos jóvenes, los adolescentes, competir militarmente con razas que habían evolucionado en mundos mucho más amables? La respuesta llegó el primer día de entrenamiento conjunto. Los cadetes fueron divididos en equipos mixtos para un ejercicio de combate simulado. Brax fue emparejado con un cadete humano llamado David Okonkwo, un joven de Lagos, Nigeria, que medía apenas 1.7 metros y pesaba quizás 70 kilogramos. Brax lo miraba con algo de condescendencia. Era tan pequeño, tan frágil en apariencia. Entonces comenzó el ejercicio. David se movió como el agua. No, eso no era correcto. Se movió como algo más fundamental. Como la inevitabilidad. Donde Brax usaba la fuerza, David usaba el ángulo. Donde Brax empujaba, David tiraba. Donde Brax atacaba directamente, David fluía alrededor, atacaba los flancos, explotaba cada apertura con una eficiencia brutal. En 90 segundos, Brax estaba en el suelo, el arma de entrenamiento de David presionada contra su garganta. Rendición, jadeó Brax. David lo ayudó inmediatamente a levantarse, sonriendo.
Buen intento. Eres mucho más fuerte que yo. Pero aprendí hace mucho tiempo que la fuerza sin estrategia es solo fuerza desperdiciada. ¿Dónde aprendiste a luchar así?, preguntó Brax, genuinamente impresionado. David se encogió de hombros. Crecí en Lagos. 20 millones de personas en un espacio que nunca fue diseñado para tantos. Aprendí muy joven que ser grande y fuerte no te protege si no eres también inteligente. Las calles me enseñaron a leer a las personas, a anticipar movimientos, a usar mi entorno. Miró a Brax directamente a los ojos. Y aprendí que todos, sin importar cuán fuertes sean, tienen debilidades. Puntos de presión. Ángulos de desequilibrio. La clave no es ser más fuerte que tu oponente. Es ser más adaptable. Durante los siguientes días, los cadetes alienígenas fueron sistemáticamente superados por sus contrapartes humanas en casi todas las categorías que importaban. No en fuerza bruta, donde muchas especies tenían ventajas naturales claras. No en velocidad pura, donde ciertas especies evolucionadas específicamente para la rapidez dominaban. Pero en resistencia, adaptabilidad, pensamiento táctico, trabajo en equipo bajo presión, y pura y absoluta terquedad de simplemente no renunciar sin importar las probabilidades, los humanos eran incomparables. Cole, el ser acuático, lo expresó mejor en su última noche en la Tierra, durante una sesión de reflexión grupal. Vine aquí pensando que entendía a los humanos, dijo, su voz traducida a través de su traje. Había leído los datos. Había estudiado su biología. Pensé que sabía lo que eran. Hizo una pausa. Pero los datos no pueden capturar la verdad. La verdad es que cada humano que he conocido lleva dentro de sí una historia de supervivencia. Cada uno tiene cicatrices, visibles o no. Cada uno ha enfrentado algo que los habría quebrado, y decidieron no quebrarse. Miró a sus compañeros cadetes. La Tierra no produce soldados. Produce supervivientes. Y resulta que los supervivientes son el mejor tipo de soldado. De vuelta en la Academia Militar Galáctica, el ciclo se estaba acercando a su fin. Los cadetes humanos habían sobresalido en todas las métricas. No eran perfectos, tenían sus debilidades, pero habían demostrado una y otra vez que podían competir con, y a menudo superar, a cadetes de especies con ventajas físicas naturales. Pero la verdadera prueba llegaría en la ceremonia final de evaluación, donde todos los cadetes de primer año debían presentarse ante el consejo completo de la academia y ser evaluados por su potencial de liderazgo. Era una tradición que databa de siglos. Y era notoriamente brutal. Los cadetes debían enfrentar un escenario de combate simulado imposible. Un escenario diseñado no para ser ganado, sino para revelar el carácter bajo presión extrema. El escenario se adaptaba dinámicamente, volviéndose más difícil a medida que el cadete tenía éxito, empujándolo siempre más allá de sus límites hasta que finalmente fallaban. El punto no era cuánto tiempo duraban. Era cómo se manejaban a sí mismos cuando finalmente alcanzaban su punto de quiebre. Elena fue la última cadete humana en ser evaluada. Kavara y el resto de los instructores observaban desde la sala de control mientras Elena entraba en la cámara de simulación. Era más pequeña que casi todos los demás cadetes. No era la más fuerte, ni la más rápida. Pero había algo en la forma en que se movía, una quietud centrada, que hacía que todos prestaran atención. La simulación comenzó. Era un escenario de defensa de posición. Elena comandaba un pequeño equipo de soldados simulados, defendiendo una posición estratégica contra olas crecientes de enemigos. Comenzó simple. Tácticas básicas, uso estándar de cobertura. Elena manejó las primeras olas con facilidad, posicionando a sus tropas eficientemente, conservando municiones, manteniendo líneas de comunicación claras. La simulación se intensificó. Más enemigos. Mejores tácticas. Soldados heridos que necesitaban evacuación. Elena se adaptó. Reorganizó sus líneas. Estableció zonas de exterminio. Usó el terreno para su ventaja. La simulación intensificó aún más.
Ahora había civiles atrapados en la zona de combate. Fuego de artillería enemiga. Sistemas de comunicación comenzando a fallar. Elena nunca vaciló. Su voz permanecía tranquila a través de todo, dando órdenes, coordinando movimientos, tomando decisiones imposibles sobre a quién salvar primero. En la sala de control, Cábara observaba los datos biométricos de Elena. Su frecuencia cardíaca estaba elevada. Sí, sus niveles de estrés estaban definitivamente altos. Pero se mantenían notablemente estables. No había picos de pánico. No había colapsos. Es como una máquina, murmuró uno de los instructores. No, dijo Cábara en voz baja. Es humana. Simplemente está acostumbrada a esto. La simulación alcanzó niveles que normalmente quebraban incluso a los cadetes más veteranos. Los enemigos estaban por todas partes. La mitad de su equipo estaba herido o muerto. Los suministros estaban casi agotados. Y ahora, la simulación añadió el toque final, un ataque de armas químicas. Elena tenía que elegir, quedarse y defender la posición, lo que significaba que todos morirían por el gas, o retirarse y abandonar a los civiles que aún estaban siendo evacuados. Era la elección imposible. El momento diseñado para revelar los verdaderos valores de un cadete bajo presión. Elena cerró los ojos por un momento. Respiró. Luego habló, su voz clara. Atención todas las unidades. Iniciando retirada inmediata. Escuadrón Alfa, establezcan cobertura de retaguardia. Escuadrón Bravo, evacúen a todos los heridos ambulatorios. Escuadrón Charlie. Hizo una pausa. Escuadrón Charlie, necesito voluntarios. Necesito personas dispuestas a quedarse atrás con máscaras de gas, para terminar la evacuación de civiles. Es una misión de solo ida. No habrá tiempo para que se retiren antes de que llegue el gas. En la simulación, varios de sus soldados virtuales dieron un paso adelante inmediatamente. Gracias, dijo Elena, y había emoción genuina en su voz. Los recordaremos. Sus familias sabrán lo que hicieron. Luego ejecutó la retirada con la misma precisión con la que había ejecutado la defensa, salvando al 73% de su fuerza original y al 89% de los civiles. La simulación terminó. Elena salió de la cámara, su rostro pálido pero compuesto. Caminó hacia donde estaban reunidos los instructores y se puso en posición de firmes. Cábara la estudió por un largo momento. Cadete Vázquez dijo finalmente, sacrificaste a soldados para salvar civiles. Sí, instructora. Muchos comandantes argumentarían que los soldados son más valiosos que los civiles en una situación de combate. Que están entrenados, son recursos difíciles de reemplazar. Respetuosamente en desacuerdo, instructora, dijo Elena, su voz firme. Los soldados eligen estar allí. Esa es la decisión que tomamos cuando nos unimos al servicio militar. Elegimos poner nuestras vidas en la línea. Los civiles no hicieron esa elección. Protegerlos no es solo nuestra tarea. Es nuestra razón de existir. Cábara sintió algo parecido al orgullo hinchándose en su pecho. Y el hecho de que enviaste soldados a una muerte segura. Por primera vez, la compostura de Elena se agrietó ligeramente. Su voz temblaba cuando habló. Los llevaré conmigo por el resto de mi vida, instructora. Cada uno. Sus nombres. Sus rostros. La elección que hicieron. Eso es lo que significa el mando. Tomas decisiones imposibles y luego vives con ellas. Incluso en una simulación, agregó en voz baja, duele. Hubo un largo silencio. Luego Cábara hizo algo que nunca había hecho en sus 200 años de enseñanza. Se inclinó. Solo una ligera inclinación, pero en su cultura, era un signo de profundo respeto. Bien hecho, cadete Vázquez. Bien hecho. Una semana después, el Consejo Galáctico se reunió nuevamente para escuchar los informes finales. Los 5 cadetes que habían visitado la Tierra dieron sus testimonios,
cada uno describiendo con detalle asombroso lo que habían experimentado. Hablaron de la gravedad aplastante, de los depredadores aterradores, de los patrones climáticos violentos. Pero también hablaron de la resiliencia, la adaptabilidad y la pura determinación inquebrantable que habían presenciado. Los humanos no son solo supervivientes, concluyó. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.